Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Listo, pues estamos completamente en vivo. Artur, ¿cómo estás? Hola, Cherly, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también aquí, pues ya terminando la semana. Artur, ya prácticamente más que entrado agosto y pues bueno, con muchos temas el día de hoy. ¿Te parece si iniciamos? Sí, Charlie, con mucho gusto. Saludos para todos los amigos. Bueno, pues amigos de nuestra visión, saludos. Pues parece si iniciamos con lo obligado, decisión del Banco de México. Por quinta ocasión consecutiva, el Banco Central ha decidido, miren, recortón a la tasa, aunque esta ocasión pues fue de 25 puntos. Hubo por ahí, como ya decíamos, un disidente, pero bueno, ya no quiero entrar más en ese tema. Tica Pop, no quiero hablar de disidentes, ya sabemos quién es. Cuéntanos qué onda con esta rebaja. Sí, Charlie, había en efecto expectativas y dudas sobre la decisión que tomaría el Banco de México, Banxico, por la postura clara precisamente de uno de sus miembros que había aparecido, ya lo habías hecho notar la semana pasada, había aparecido en distintos medios abogando porque no se recortara una vez más la tasa de referencia. Y también por argumentos externos de analistas del sector privado que presionaban al Banco de México para que no recortara, Charlie. Finalmente, ya con el dato de la inflación que había difundido esa misma mañana el INEGI muy temprano, a los que Banxico se refirió en su comunicado, decidió rebajar en 25 puntos base la denominada tasa objetiva a 7.75% anual. Como en el comunicado anterior, el Banco de México manifestó que valorará recortes adicionales a la tasa de referencia. Mismas palabras, mismo texto, que suponen que va a ser 3 recortes, uno en cada una de las sesiones que restan del año, Charlie, amigos. Con lo que la tasa podría cerrar en 7% este año de 2025, 7% anual. Siempre y cuando, esto ya lo añado yo desde luego, siempre y cuando la evolución de la inflación vaya en el sentido en el que espera Banxico, Charlie. El periquito en el arroz, pues sí, ya lo señalabas, fue Jonathan Heath, que votó por mantener la tasa en 8%. Había votado también en contra en la sesión anterior. En esa ocasión, en junio, había votado por dejar la tasa en 8.5%. O sea que según este miembro de la Junta de Gobierno, Charlie, la tasa objetivo debiera estar todavía en 8.5%, no obstante la baja de la inflación. Banxico cerró el comunicado dando a conocer 3 pequeños cambios en sus perspectivas de inflación subyacente. Cambios mínimos, por cierto. Para el tercer trimestre, cambió la perspectiva de inflación subyacente de 3.8 a 4.1% anual. Para cierre de año la subió de 3.6 a 3.7 y para el primer trimestre de 2026 la subió de 3.4 a 3.5%. Cambios mínimos, pero que ya permiten entrever lo que Banco de México espera de la inflación, es decir, la continuidad, la tendencia hacia abajo, Charlie, lo cual desde luego si se da sería muy bueno y apuntalaría las bajas subsecuentes de la tasa de referencia que buena falta le hace a la economía, Charlie. Vaya que le hace falta una tasa objetivo más abajo a nuestra economía. Sí, la verdad es que a pesar de tantas bajadas, Artur, yo creo que todavía hay un buen diferencial porque la inflación pues ha estado conteniéndose, ¿no? Entonces todavía creo que el spread, el diferencial entre la inflación y la tasa libre de riesgo, pues sigue siendo, pues no tan apretado, digamos. Exactamente, hay holgura y sobre todo porque, insisto, de acuerdo con recientes mediciones, pues la inflación pues se ha contenido, ¿no? Ha estado ahí en buen lugar. Pero bueno, Arthur, entonces después de esta decisión, ¿cuál, obviamente la pregunta obligada que nos hacen los amigos, cuál fue la reacción o cuál está siendo la reacción de los mercados, obviamente?
Sí, destaco dos fundamentalmente, Charlie, la reacción en la Bolsa Mexicana de Valores y en el tipo de cambio. Primero, en la bolsa. Ya desde muy temprano ayer, antes de la recesión, el mercado mexicano de valores había abierto con mucho entusiasmo, con un alza de 500 puntos a la espera de las dos cuestiones, tanto del dato de inflación como de la decisión de Banco de México. Al mediodía ya subía 840 puntos para arañar, la marca de 58,000 unidades. Y en la última etapa de la sesión aceleró una vez se supo la decisión de Banxico para cerrar en 58,261 puntos, un alza de 1,106 puntos de sopetón en una sola sesión, 1,94% para avisorar la marca histórica que logró apenas en mayo de 58,735 puntos. Charlie, es desde luego un repunte significativo, puesto que entre junio y julio las oscilaciones habían sido largas, con altibajos hasta de 5%, caída de 5%, rebote de 5%. Este rebote reciente de 5% en la tercera semana de julio, esta caída, no este rebote, esta caída, el revés de 58,400 a 55,500, pues era por esta etapa de incertidumbre respecto de los aranceles del plazo que se vencía que había impuesto Trump. Esa baja de 5% fue la que se recuperó en esta semana, una vez librado ese periodo de incertidumbre por los aranceles y en función del buen dato de inflación. Ya lo decíamos, finalmente las empresas de la bolsa se abastecen, se nutren del dinero que circula en la economía y se mueven para generar más economía, pero eso no es posible con tasas de interés tan elevadas. Así que la baja de la inflación, la baja de las tasas le da más aire a todas las empresas, entre ellas a las que cotizan en el mercado, Charlie. Con esa alza, con el alza hacia ayer, que por cierto por ahí sigue hoy en los 58,200 puntos, el índice se posicionó arriba del promedio móvil de 50 días, lo que es una buena señal. Y precisamente ese promedio móvil fue tocado a su vez por el promedio móvil corto, el promedio móvil de 20 días, lo que constituye otra señal promisoria. Es que los promedios móviles estaban invertidos. Lo normal es que el de 20 días esté arriba y abajo el de 50 días. Bueno, se habían invertido por estas oscilaciones que se habían dado entre junio y julio, con lo cual el de 50 días estaba arriba y el de 20 días abajo. Se están tocando para presumiblemente volver a lo normal. Por eso digo que es una buena señal, evidentemente, de continuidad alcista. Y además, otros indicadores técnicos un tanto más elaborados, un tanto más complicados, avalan esta continuidad de alza. Ya se han realineado al sesgo positivo, van en el mismo sentido en que se ha desplazado el índice de un par de semanas a la fecha, luego de ese periodo de 2 meses en el que los indicadores estuvieron desalineados del indicador. Así que es probable que el movimiento actual se impulse de tal modo que lleve al indicador a superar esa marca histórica de 58,700 puntos, Charlie. Vamos a ver, vamos a esperar, porque depende también de otros elementos, principalmente del elemento externo que, como ya sabemos, es el que mayor desestabilización puede producir. Sí, y antes de meternos a la desestabilización de este compadre Arturo, ya nos hablaste pues Falta el tipo de cambios. Exactamente, falta lo que nos habían estado preguntando, sobre todo ayer y antier nos estuvieron preguntando ahí, el tipo de cambio, Arthur, que pues sigue fuerte, sigue poderoso, subió por ahí de los 18.80, pero hoy en la mañana yo tenía que hacer ahí algunas compras y me lo cotizaron hasta en 18.50, Arthur. Sí, no obstante han seguido estas oscilaciones, estos vaivenes largos que habíamos ya anticipado desde hace 2 o 3 semanas, Charlie. Los movimientos del tipo de cambio no son así pequeños, son prolongados, son amplios.
No hubo, de hecho, una reacción notoria en un sentido o en otro sentido como consecuencia de la decisión de Banco de México. El dólar, como lo señalas, se siguió moviendo en función de los acontecimientos originados en Estados Unidos. Y esos movimientos, insisto, han sido como que largos, sensibles a lo que diga Trump o a lo que haya dicho Trump, más que en función de la decisión de Banxico. A partir de julio, la baja se detuvo en el rango de 18.50, 18.60 para rebotar hasta 18.80, 18.90. Podemos decir, pues, que se está fraguando una nueva evolución a la espera de hechos externos definitorios. Hoy, ya lo decía, se negociaba hasta en 8.51, lo vi por ahí, qué bueno que te dieron si querías comprar esa cotización de 18.50, me parece muy bueno, ¿no? Pero bueno, no se afectó el peso mexicano, no se debilitó con la rebaja de las tasas, lo que constituye un menor atractivo para la inversión que viene del exterior o que presumiblemente puede llegar del exterior. No se debilitó, y como dato referencial y comparativo podemos decir que en Brasil la moneda, el real, se sostiene gracias a la política monetaria del Banco Central, Charlie. La tasa de política monetaria en Brasil, la tasa Selic, es de 15% anual, 15% anual, casi lo doble de esta tasa del 7.75 a la que bajó Banco de México. La política cambiaria allá, en Brasil, cambió de sentido hace un año en agosto, cuando la tasa de referencia bajaba a 10.50 desde el máximo de 13.75. Bajaba a 10.50 hace un año y estaba igualada con la tasa objetivo del Banco de México. Hay que considerar eso. A partir de ahí, de ese punto de agosto, el Banco Central de Brasil la ha subido paulatinamente en vista del rebote de la inflación, que era de 3.69% en abril del año pasado y que había subido al 4.5% en julio. Esa subida a 4.5% espantó al Banco Central y reactivó, agrandó el sesgo restrictivo de la política monetaria. Y desde luego es de llamar la atención, no sé si lo considere Jonathan y amigos, que el índice de precios al consumidor en Brasil ha subido a un máximo de 5.53 este año. Es decir, a pesar del alza considerable a 15% de la tasa de referencia, la inflación no ha podido detenerse. No ha subido mucho respecto del 4.50 del año pasado, ha subido un punto porcentual, pero al fin y al cabo ha subido pese a la gran alza de la tasa de referencia. Esto corrobora lo que hemos dicho aquí en diversas oportunidades, Charlie y amigos, que la política monetaria en cierto nivel inflacionario se vuelve ineficiente, se vuelve ineficaz para controlar el alza de precios. Lo estamos viendo en Brasil. Tasa del Banco Central 15%. De un año a la fecha ha subido de 10.50 a 15%. Y la inflación ha repuntado del 4.50 al 5.53. Es decir, durísimas condiciones monetarias que sí han favorecido a la moneda, han favorecido al real, pero no lo han favorecido en grandes proporciones. Hasta antes de esta última decisión del Banco de Brasil la semana pasada, la apreciación del real contra el dólar era de 11%, exactamente lo mismo que se había apreciado el precio mexicano. Luego del alza, sí, el real brasileño ganó y subió a un 14% de apreciación, pero también ganó el peso mexicano, a pesar, más bien no con esta decisión, a pesar de la decisión de Banxico de reducir la tasa. Hoy se está apreciando un 0.20%, con lo cual la apreciación en el año pasó del 11 al 11.20%. Diferentes posturas monetarias, Charlie, con diferentes efectos. En México la inflación baja a pesar de la baja de tasas de Banxico. En Brasil la inflación sube a pesar del durísimo apretón monetario del Banco Central al 15%. Oye, Arturo, y ahora que mencionas a Brasil,
tremendo lo que están haciendo de Brasil. Se están poniendo al tú por tú con el tema de los aranceles. Por ahí leí ayer, me parece que están planeando mandar un buen porcentaje de lo que mandaban a Estados Unidos hacia otras latitudes. Entre ellas, exactamente. Creo que pues son de los pocos que se les han puesto a tú por tú, porque incluso Canadá está analizando, Arthur, amigos, pues medio romper ahí alguna relación con México por la amenaza de pues el presidente Trump. Al parecer Canadá sí está cediendo, ¿no?, ante estas presiones tremendas de el presidente Trump, Arthur. Y por ahí a los que sí les dio durísimo, no sé si vieron, amigos, Arthur, en la semana me parece, una funcionaria de la Comunidad Europea agradeció a Trump que le haya puesto aranceles, se comprometieron a invertir en energía y a comprar energía y más a Estados Unidos y menos a Rusia. Recordemos que hace ya mucho tiempo, Arthur, se estalló por accidente un gasoducto, el Nord Stream, con lo que pues la Comunidad Europea se surtía, ¿no?, de los amigos rusos, y ahora pues les dio una tunda a los de la Comunidad Europea, y todavía esta funcionaria, Arthur, salió agradeciéndole al presidente Trump, diciendo que ya estaban nivelando las situaciones, pero bueno, les dio con todo y todavía le agradecieron, Arthur. Entonces, hay masoquistas en este mundo, Charlie. Hay masoquistas en ese mundo. La verdad es que Trump se ha portado muy incisivo, implacable, en especial con 3 países. Con Brasil, ya lo citabas, con Canadá, ya lo citabas, y con la India. Con la India porque tiene muchos negocios con Rusia. Es decir, Trump está actuando no en función de los intereses comerciales, sino en función de los intereses políticos. A Brasil porque la ideología de izquierda que aplica el presidente Lula desagrada, y además va en contra del expresidente Bolsonaro, claramente compañero de derecha de Trump. A la India porque pues, el gobierno tiene muchos negocios con Rusia, y Canadá porque pues, Trump no define bien si lo va a hacer o va a pretender hacerlo un estado más de los Estados Unidos, si va a dejar por la paz eso, ¿qué pretende a fin de cuentas obtener de Canadá? Con Brasil y con la India, Estados Unidos tiene un superávit comercial muy considerable, muy elevado, así que estos aranceles impresionantes que le está imponiendo a uno y otro país, pues no van tanto en contra de esos dos, sino en contra de sus propios intereses, porque es más lo que Estados Unidos le vende a ellos que lo que les compra, por supuesto. En proporciones, para Brasil significa mucho venderle a Estados Unidos, para la India significa mucho venderle a Estados Unidos, pero para Estados Unidos no significa gran cosa esto que le compran, es más lo que Estados Unidos le vende a uno y otro. Vamos a ver en qué termina, pero ciertamente no parece, desde el punto de vista económico, un buen negocio esto de imponerle aranceles tremendos a estos 3 en particular, a estos 3. Sí, pues ya veremos cómo se comporta. Trump ha estado durísimo, Arthur, amigos, casi diario hace alarde del dinero que genera a raíz de estos aranceles que ha impuesto, y lo anuncia ahí con bombo y platillo y presume, ¿no? En palabras de él dice que dollars are pouring, así lo hace ver él, ¿no? Que el dinero pues está como que fluyendo, ¿no?, gracias a su política arancelaria. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver a qué costo, ¿sí? Vamos a ver a qué costo para los consumidores de Estados Unidos, que ese es el meollo del asunto. Se va a saber en buena medida la próxima semana, Charlie, cuando se difunda el dato de inflación al consumidor al mes de junio. Ya toca el próximo miércoles, Charlie. Sí, y como ya lo anticipaste con los autos, pues los que pagaron fueron los consumidores, no can. Ya, eso ya lo anticipaste hace mucho, ya ocurrió. Y creo que también hoy vencía un plazo, ¿no, Arthur, de los aranceles, me parece? Bueno, sigue negociando con China. Sobre China no hay una resolución definitoria, como tampoco en el caso de México.
son los dos grandes pendientes o las dos grandes posposiciones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. El acuerdo o la imposición de aranceles a China, según se lo pueda ver, y el acuerdo o imposición a México. Los dos siguen en el curso de las negociaciones. Con China está siendo muy cuidadoso, sabedor Trump del potencial económico, político y militar de China. Y con México está siendo muy cauteloso, sabedor de que es su principal socio comercial y que es único, como ya lo señaló Trump, por la frontera que compara, planchar. Sí, y lo que también venció fue el ultimátum que le dio pues al presidente Putin de parar, ¿no?, las hostilidades con Ucrania. Como dices, se ha ido con pies de plomo con Rusia y con Xi Jinping. No es cosa menor lo que hay ahí en juego. Y digo, a pesar de que conocemos pues el carácter, ¿no?, el o bravucón que puede llegar a ser, pues con Xi Jinping se hace el bien portadito por ahora, no hace mucho alarde, Arthur. Y con Putin, a pesar de que es un poquito más, pues no sé si agresivo, pero es más firme por lo menos, también tendrá que ponerse a negociar, Arthur, porque pues tendrá que reunirse más temprano que tarde, porque insisto, el ultimátum que puso de Ucrania, de tener las hostilidades con Ucrania, pues también ya caducó, Arthur. Entonces esperemos a ver cómo influye esto ahora también, sobre todo porque recordemos que pues Rusia es gran proveedor, ¿no? Como ya lo mencioné, de energéticos y también de pues algunos alimentos, ¿no? También es importante mencionar esto, Arthur. Sí, claro, claro, Charlie. Entre otras cosas que hizo el presidente de los Estados Unidos fue nombrar a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal para sustituir a, déjame ver el nombre por acá, para no decir, a em, Adriana Kugler. Adriana Kugler, que era gobernadora y que renunció la semana pasada. La va a sustituir con Stephen Mira, que es el actual jefe del Consejo Económico de Asesores de Trump. Evidentemente es vamos a decir, una posición trumpista, un alfil del presidente Trump que se integra a la Reserva Federal. Charlie y amigos, otra cosa que llamó la atención en la semana, Charlie, y esto es muy relevante para todos los amigos, tanto de Estados Unidos que trabajan en la iniciativa privada como para los trabajadores mexicanos que están afiliados al sistema de ahorro para el retiro. Firmó ayer el presidente Trump una orden ejecutiva que permite la inversión en activos alternativos como criptomonedas y capital privado en los planes de pensiones llamados allá 401k, 401k. Es decir, son los planes que sirven para recibir, para recabar el dinero de los trabajadores, el dinero que se va a destinar para las pensiones, para producir las pensiones en la época de retiro, Charlie. No hubo, pese a todo, una reacción llamativa, una explosión de júbilo en las criptomonedas. De hecho, estuvieron ahí oscilando ayer y hoy, una vez se dio a conocer la firma de la orden, con subibajas, pero es una noticia interesante, Charlie, perdón, en el sentido de que en Estados Unidos los que deciden en qué invertir su dinero, el ahorro para el retiro, son los trabajadores, a diferencia de lo que ocurre en México, en cuyo plan de pensiones, acá en México, en el sistema de ahorro para el retiro, los trabajadores solo aportan, y los que toman las decisiones en función del régimen de inversión definido, autorizado por el regulador, son las AFORES. Los trabajadores no toman decisiones en México. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos los trabajadores pueden decir: yo quiero que mi dinero vaya al Bitcoin a partir de esta orden ejecutiva de Trump. Es un cambio trascendental que, no obstante, vuelve muy, muy riesgoso a el ahorro para el retiro de quienes decidan aventurarse en los criptoactivos, Charlie. Sí, sobre todo en un país que no es caracterizado por el alto nivel educativo y cultural, ¿no? Sí, así es. Pues que produce mucho, es el país de los más o de esos más poderosos, pero pues el conocimiento general no es tan amplio como para que la gente decida de un plumazo, de un día para otro, en qué arriesgar su jubilación. Arthur, está tremendo.
Oye, y no sé, también que ya para terminar, tremendo, Trump exigió la renuncia del director ejecutivo de Microsoft, de Lip Bhutan se llama. Exigió así de forma abierta, acusándolo de dirigir varias empresas chinas. Entonces, pues de inmediato el ejecutivo se defendió, envió una carta a sus empleados, pues aclarando la situación, ¿no? Diciendo pues que no, que su hogar ha sido Estados Unidos desde hace, no sé, 40 años o más, y defendiéndose de este embate del presidente Trump. Arthur, ¿cómo lo ves? Ya metiéndose directamente con una de las dos empresas que mantienen el mejor rating. Recuerden que solo Microsoft y Johnson & Johnson ya tienen el más alto rating, ¿no? Por las agencias. Sí, Charlie, parece que es una acción más de discriminación étnica, más que de una cuestión corporativa, una cuestión económica, una cuestión de relaciones, negocios. Pues no quiere a ciertas personas y en función de eso a ciertas etnias y en función de eso actúa. También en la semana exigió la renuncia o despidió al jefe del Departamento de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, a Erika McEntarfer, no sé si se pronuncia bien así, Charlie, McEntarfer, por los malos datos de empleo que dimos a conocer aquí la semana pasada, Charlie, como si en las manos de ella estuviera que se generaran tales o ciertas cantidades de empleo. Digo, es un despropósito, es descabellado, pero así lo determinó Trump: despedir a quien recoge los datos, a quien hace las estadísticas, al jefe del Departamento de Estadísticas Laborales. Es impresionante, son decisiones impresionantes. Sí, y la verdad es que como indicas, ¿no? Ya tiene 2 funcionarios, por decir, a modo en la Fed. El que anuncias es el segundo nombramiento en la Fed de funcionarios, pues, trumpistas, como lo denominaste, insisto, por no decir a modo. Y Arthur, ya para cerrar esta semana que estuvo intensa, el presidente Trump ahora sí nos dio bastante tarea. Ya para cerrar nuestra intervención semanal, Arthur. Pues que estén atentos a los datos de inflación de Estados Unidos la próxima semana, Charlie. Dentro de 8 días, el viernes, habrá además algunos datos relevantes como ventas al menudeo, manufactura, producción industrial, entre otros. Después de los datos de inflación y del PIB, estos, los que hacen propiamente la economía, son los más relevantes. Atención con ellos. Pues ahí está, estaremos atentos a esos datos, Arthur, a lo que haga o diga nuestro vecino del norte y a cualquier otra cosa que suceda. Muchas gracias, si te parece y si tu agenda te lo permite, te estaremos viendo la próxima. Claro que sí, será un gusto como siempre, Charlie. Saludos a todos los amigos. Hasta luego. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro